A ver, vamos a meternos de lleno en una pregunta fascinante. ¿Es posible que alguien que empieza como un antagonista, como un mentiroso, termine convirtiéndose en un verdadero buscador de la verdad? Bueno, hoy vamos a desglosar un capítulo teológico bastante denso que es, en esencia, justo esa historia. Es una narrativa de confrontación, de preguntas súper intensas y de respuestas que la verdad lo cambian todo. Y bueno, para entender esto, vamos a entrar de lleno en la escena, que arranca justo en medio de un conflicto. Tenemos a un hombre, Alma, que se enfrenta a un abogado, Cícero, y le lanza una acusación. ¿Pero qué acusación? Le dice, mira, no es solo que le has mentido a la gente, es que le has mentido a Dios. O sea, esto ya no es un simple engaño, esto se eleva a otro nivel, es una ofensa directa contra lo divino. Entonces, aquí es donde empieza todo el drama, ¿no? La confrontación inicial. Alma está a punto de desenmascarar lo que él mismo describe como un plan sutilísimo, una trampa, pero no cualquiera, una trampa pensada para engañar a una ciudad entera. A ver, hay que imaginarse la escena. Es en público, hay una multitud, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Cícero, que es el abogado que se las daba de listo intentando atrapar a otros con preguntas tramposas, bueno, pues ahora el que está atrapado es él. De repente todas sus mentiras salen a la luz y el tipo empieza a temblar. Queda totalmente expuesto delante de todo el mundo. Y justo en ese momento, Alma lleva la conversación a otro nivel. O sea, ya no estamos hablando de un simple debate legal o de un engaño entre personas. No. Él lo presenta como parte de un conflicto espiritual muchísimo más grande. Básicamente está diciendo que el plan de Cícero no es solo cosa suya, que tiene un origen, digamos, bastante oscuro. Entonces el texto se pone a definir estas famosas cadenas del infierno, y la verdad es que lo hace de una forma súper interesante. Porque claro, no se refiere a cadenas de metal para nada, habla de una condición del espíritu. La idea central es que cuando una persona endurece su corazón, cuando se cierra a lo divino, termina en esencia cautiva. Es como una prisión autoimpuesta. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Es el punto de quiebre total. Cícero, que está humillado pero a la vez convencido, deja de ser el malo de la película para convertirse en alguien que busque respuestas. Y su primera pregunta, de verdad, lo cambia todo. Nos mete de lleno en el tema de ser juzgados por lo que hacemos. Y esa es la pregunta que lanza Cícero, y de verdad que marca un antes y un después. Se acabó el debate. Lo que empieza ahora es una búsqueda sincera por entender cómo funciona la justicia divina, qué pasa después de la muerte. Es un cambio de actitud radical. Lo curioso es que la respuesta de Alma no arranca hablando del juicio directamente, empieza por otro lado, por el conocimiento. Y aquí explica un principio que es fascinante. La idea es que el entendimiento espiritual no es algo que se reparte así como así, sin más. No, es proporcional a qué tan abierta y diligente es una persona. Y con esto, el concepto de responsabilidad se expande, pero un montón. La idea es que el juicio no se basa solo en las obras, en lo que se hace. También entran en juego las palabras. Y más profundo aún, los pensamientos. O sea, toda la vida interior de una persona cuenta para ese juicio final. Aquí se aclara un punto teológico clave, que es la diferencia entre dos tipos de muerte. Por un lado está la muerte temporal, la física, la que nos llega a todos, sin excepción. Pero luego hay otra, una muerte espiritual, que es como una segunda muerte. Y esta no es para todos, es condicional, depende completamente del estado del alma de cada quien. Para describir esto, el texto usa una imagen potentísima, casi aterradora, la del lago de fuego y azufre. Pero ojo, no está describiendo un lugar físico, sino más bien el estado de tormento interior de quienes sufren esa segunda muerte. Es la angustia de una separación permanente de todo lo bueno y justo. Pero la cosa no queda ahí, la indagación se vuelve todavía más profunda. Ahora entra en escena otro personaje, un líder llamado Antíona, y hace una pregunta que nos obliga a retroceder hasta el mismísimo principio de todo, hasta el jardín de Edén. Y la pregunta es buenísima, porque saca a la luz algo que parece una contradicción total. A ver, si el objetivo final es la vida eterna, ¿por qué se impidió en el Edén? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, esta pregunta obliga a Alma a explicar cuál es el propósito real, el propósito de fondo de la vida mortal. Y la respuesta de Alma es cuanto menos sorprendente. Resulta que la muerte física no fue un accidente ni un error, fue una parte necesaria del plan. Sin la muerte no habría posibilidad de arrepentimiento, tampoco de resurrección. Dicho de otro modo, todo el plan de redención se vendría abajo, simplemente no funcionaría. Este concepto, la verdad, le da una vuelta de tuerca a cómo se ve la vida mortal. O sea, no se trata de un castigo por lo que pasó en el Edén. Es más bien un periodo de preparación, un estado de probación, como lo llama el texto, con un propósito súper específico, darnos el tiempo para prepararnos para volver a la presencia de Dios.
Y con esto, Alma básicamente nos despliega el mapa completo del plan divino. Es como un proceso paso a paso. Primero, la caída, que nos sitúa en una condición de perdidos. Segundo, este tiempo de prueba en la tierra. Tercero, el plan de redención, que hace posible la resurrección. Y cuarto, el juicio final. Se ve clarísimo cómo cada pieza encaja con la siguiente, ¿no? Ok, entonces, después de explicar todo el panorama, el pasado, el futuro, Alma trae el foco de vuelta al presente, al aquí y a la ahora, porque al final todo se reduce a una decisión fundamental que cada persona tiene que tomar. Y aquí se nos presentan las dos opciones, los dos caminos, con sus consecuencias bien claritas. Por un lado está la opción de endurecer el corazón, por otro, la de arrepentirse y buscar la misericordia. Y el punto clave, el eje de todo, es la condición del corazón. ¿Está endurecido o está abierto al cambio? Y la promesa para quienes eligen el camino del arrepentimiento es muy directa. Fíjense, no se habla de perfección. Lo que se pide es la humildad suficiente para querer cambiar y para aceptar esa misericordia que, según el texto, está ahí, disponible. Y con esto llegamos al alegato final de Alma. Es como si juntara todo lo que ha dicho y lo convirtiera en un llamado a la acción superpotente para toda la gente que lo está escuchando. La invitación es clara. Es hora de arrepentirse, de no endurecer el corazón y de entrar en ese descanso de Dios. Bueno, hemos recorrido toda la lógica del juicio y la redención que se presenta en este capítulo, pero al final de todo, el texto deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy personal para que cada quien reflexione, y es esta: ¿qué es lo que de verdad endurece un corazón? ¿Qué acciones, qué pensamientos, qué actitudes llevan a eso? Porque la respuesta a esa pregunta, según lo que acabamos de ver, es lo que determina el destino final,